Entonces, Hebreos capítulo 3 dice, versículo 1, por tanto. Ahora, si te acuerdas, en el capítulo 2 al inicio dice, por tanto. Entonces, cuando tú ves en tu Biblia, por tanto, tienes que ir, ok, ¿qué dijo antes? Y cuando vuelves a ver dos veces por tanto es, ok, por tanto, y tienes que ir al inicio de la carta de los Hebreos. Entonces, como que resumiendo todo Hebreos está hablando de que Jesús es superior. Jesús es más excelente, Jesús es incomparable, y en el capítulo 1 nos muestra que Jesús es heredero de todas las cosas, que Jesús es el que hizo el universo, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que Jesús es la imagen y el carácter mismo de Dios, es la misma sustancia de Dios, es la misma esencia de Dios. Jesús sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, o sea, todas las cosas están en su mano, y Jesús en la cruz vino y purificó nuestros pecados por medio de sí mismo, algo que nosotros no podíamos haber hecho por nosotros mismos, y que Jesús está sentado a la diestra de las alturas de la majestad, y que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es por sobre todo nombre. Jesús tiene dominio, Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad, Jesús tiene gloria, Jesús tiene toda la honra. Y entonces solamente eso es el capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 2 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Jesús no está lejos, que Jesús está cerca, y entonces al final de Hebreos nos va a decir, entonces acerquémonos al trono de la gracia con completa libertad. Jesús es el sumo sacerdote, y entonces por tanto, por todas estas verdades que hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1, por tanto, y lo que vimos, Jesús es mi puerto seguro. Él es Él es el que tiene que llevar el timón de mi vida. Él es mi ancla a la que tengo que estar sujeto todo el tiempo y no moverme de ahí. Jesús está cercano y nos ayuda siempre. Entonces, por tanto, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, solamente el primer versículo, las primeras frases nos dice algo de nosotros mismos. Ya nos habló de quién es Jesús. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros, los creyentes en Jesucristo? Los que hemos nacido de nuevo, somos hermanos unos de otros. Entonces, hay algunas iglesias que vas y todo el tiempo te están diciendo, hola hermano, hola hermanito, hola, ¿cómo estás hermano? Hermana, hermano. Ahora, una de las cosas que sucedió aquí en Semilla es que de pronto ya habíamos agarrado esa tradición de decirnos hermanos, y era realmente para no aprender los nombres de los unos de los otros. O sea, nunca te ha pasado de que, y siempre saludas a la misma persona, y ya como que hay química y todo, pero no sabes el nombre, y entonces, hola hermanita, ¿cómo estás? Buenos días. Así. Y entonces mejor, una recomendación que yo siempre hago es, sí somos hermanos, por supuesto, pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo y nos aprendemos nuestros nombres y hasta oramos unos por otros con nuestros nombres? Entonces, pero sí somos una familia espiritual, somos hermanos, somos santos. Esta palabra santos es consagrados para Dios, somos apartados para Dios. Él nos compró por precio con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Somos templo del Espíritu Santo, no somos de nosotros mismos, somos de Él, y somos participantes del llamamiento celestial. Entonces, el cristianismo no es una filosofía más, no es una religión más, no es una ideología más, no es una forma de vida, aunque sí contiene un poco de todo eso, pero el cristianismo es un llamado celestial y es irresistible. Puede ser que sea la primera vez que vengas tú aquí a Semilla, y pon mucha atención, porque posiblemente en este sermón Dios te va a llamar y te va a decir, eres mío. Es un llamamiento irresistible. Y la verdad es que al estudiar quién es Jesús, ¿quién podría rechazar ese llamado? Ese llamado de ser amado, ese llamado de ser adoptado hijo suyo, ese llamado de ser perdonado y ser libre y tener vida eterna. Y entonces es un llamado que viene de lo alto, y eso somos nosotros.
Y entonces, por tanto, hermano, fíjate cómo el capítulo 3 está enfocado a creyentes. Ahora, acuérdate, es la epístola a los hebreos, porque está escrita a hebreos, a judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero antes de eso seguían la ley de Moisés, antes de eso eran judíos. Todavía para cuando se escribe la epístola a los hebreos, el templo existe, hay sacrificios, hay sumo sacerdote, hay sacerdote. Eso no va, falta poco tiempo para el año 70 y que sea destruido el templo por completo. Pero todavía sigue eso. Y hay una persecución cuando se escribe la epístola a los hebreos. Y entonces hay una tentación a través de la persecución de dejar un poco a Cristo y regresar a Moisés y regresar a la ley. Y entonces, ahora tú y yo no tenemos eso, porque ¿hay alguien aquí judío? No, nadie levantó la mano, ¿ok? Entonces, pero sí de pronto hay una tentación de regresar a nuestras tradiciones y lo que antes creíamos y lo que antes pensábamos y como antes vivíamos. En el mundo hoy, en la cultura, es más fácil decir, no, pues yo sí me considero una persona espiritual, que decir soy seguidor de Jesucristo. Ahora, una de las cosas que vimos en el capítulo 2 es que Jesús no se avergüenza de decirnos hermanos. Y una de las cosas que está pasando aquí en este tiempo, cuando escribe la epístola a Hebreos, es como que a través de la persecución ellos como que ya no se están llamando tanto cristianos. Hay una tentación de regresar atrás al judaísmo y regresar a Moisés. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta palabra aquí no es de que ay, te pido que lo consideres, por favor. Así, no es eso, sino es considerar, es intensamente y profundamente. Ve quién es Jesús y piensa quién es Jesús y examina bien quién es Jesús. Y eso es muy importante, pensar profundamente, intensamente quién es Jesús. Y nos dice 3 cosas de Jesús. Es el apóstol. Aquí la palabra apóstol es apostelo, que es enviado. Entonces Jesús es el enviado de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él es enviado de Dios mismo. Es el apóstol. Tiene esta idea también de embajador. Jesús es el embajador que vino a este mundo a representar a Dios con todo el poder y la autoridad de Dios mismo. Jesús se humanó y se hizo hombre y es el apóstol de Dios en la tierra. Entonces tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote. Él es el sacerdote superior. El sacerdote fungía de representante entre Dios y los hombres. Y entonces Jesús y hasta el capítulo 4, el autor de Hebreos va a desarrollar esta idea del sumo sacerdote. Y entonces Jesús es apóstol, es sumo sacerdote de nuestra profesión. Aquí nuestra profesión es nuestra confesión, y nuestra confesión no solamente es hablada sino es vivida. El cristianismo es eso, es yo creo esto y lo hablo y lo digo, pero no solamente lo hablo y lo digo, sino lo vivo. Y eso es lo que nos enseñó Jesús a hacer. Y entonces Jesús es nuestro apóstol, es nuestro sumo sacerdote y es Cristo, es el Mesías. Es el enviado de Dios. Es el que tanto el pueblo judío años por años estaba esperando, y los profetas estaban dando profecías acerca de él, que un día había de venir. Es más, Moisés dice eso: un día vendrá uno mayor que yo, a él escuchen. El mismo Moisés está diciendo: un día vendrá uno y a él van a tener que escuchar. Versículo 2: el cual es fiel al que le constituyó. Una de las cosas que es Jesús es fiel, y fue fiel al Padre. Le constituyó el Padre, y no solamente lo constituyó, sino lo envió a este mundo, y Jesús fue
fue fiel, como también lo fue Moisés. Entonces aquí va a haber como, ok, este es Moisés y este es Jesús. Porque acuérdate, ellos, para los judíos, era muy importante Moisés. O sea, Abraham sí, pero sobre todo Moisés, porque Moisés recibió los mandamientos de Dios. Es más, en las sinagogas, en tiempo de Jesús, la silla donde se sentaba el que predicaba era la silla de Moisés. Era la cátedra de Moisés. Cuando tú te referías a la ley, te referías a la ley de Moisés. Entonces ve el peso que tenía Moisés para los judíos. Muchísimo peso. Y entonces el capítulo 3 no es un sermón anti-Moisés, pero está poniendo la perspectiva correcta. ¿Quién es Moisés y quién es Jesús? Jesús es superior. Jesús es más excelente. Jesús es incomparable con Moisés. Moisés tuvo su lugar en el plan de Dios. Y de pronto pues igual en México tenemos, aquí no tiene tanto peso en nuestras vidas Moisés, pero una de las cosas que viene a hacer Hebreos es rompernos ciertas tradiciones y creencias y pensamientos. Y en México mucho tenemos esto de los santos. Entonces tienes a Juan Diego, tienes a San Juditas Tadeo. Y no sé si sabes, y hay un estudio de Semilla acerca de los apóstoles. Ok, hay 2 Judas como apóstoles. Judas el Iscariote, ya por eso nadie le pone Judas a su hijo. Espero, ¿le pusiste Judas a tu hijo? No inventes. O sea, es eso, nadie le pone, porque es Judas así, el traicionero, el Iscariote. Pero tienes otro Judas que es un apóstol y murió como mártir. Y este es el que le dicen San Judas o San Juditas. Tadeo, es el San Judas Tadeo, el otro que no es el Iscariote. Tienes también, por ejemplo, el Santo Niño de Atocha. San Martín de Porres. Y vale la pena aclarar, o sea, el autor de Hebreos está diciendo Moisés es inferior a Jesús. ¿Por qué seguirías a Moisés y no a Jesús? Y Jesús es superior y más excelente y incomparable con Juan Diego, con San Judas Tadeo, con el Santo Niño de Atocha, San Martín de Porres. Ahora déjame tocar una fibra un poco sensible en nuestro país. La Virgen de Guadalupe. Tú te metes a Google y pones la Virgen de Guadalupe y dice es la patrona de México. O sea, el 12 de diciembre todo México se paraliza. Y al único, y eso lo vimos en el capítulo 2, al único que Dios mismo le dice, este es mi hijo amado, es a Jesús. En ti tengo complacencia. Al único. Eso lo vimos desde el capítulo 1. Mi hijo eres tú. Dios le dice a los ángeles, adórenle a Jesús. Tu trono es por los siglos de los siglos. El único que es eterno es Jesús. El único que fundó la tierra, que hizo que los cielos son obra de sus manos. El único que está sentado a la diestra de Dios en las alturas y en la majestad es Jesús. Entonces, y tú tienes tiempo viniendo a Semilla, ya sabes que nunca somos anti esto, pero sí lo que hace el autor de Hebreos es poner como superior y más excelente e incomparable a Jesús. Entonces, ¿por qué seguirías otra cosa? Y a Jesús. Él es superior. Y el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Entonces, el autor de Hebreos no está hablando mal de Moisés. No podríamos hablar nosotros mal de María ni de José.
ni de Josué en el Antiguo Testamento, ni de Caleb, ni de Isaías, ni de Jeremías. Pero lo importante es poner a Jesús en la posición que tiene, que es de honor y de gloria y de majestad. Él es Dios. Él está por absolutamente todo. Por eso Jesús es digno de tu adoración, de tu vida, de tu confianza. Jesús fue fiel. Una de las cosas que tienes que ser es fiel. En tu vida, si eres casado, fiel en tu matrimonio. Si estás estudiando, fiel en tus estudios, hacerlo bien. En tu trabajo tienes que ser fiel, tienes que hacerlo bien. Para México, como cristiano, tienes que ser fiel. Es un atributo que es de Dios y si sirves en algo en la iglesia, tienes que ser fiel. Si te metiste en un discipulado, déjame te doy un consejo, sé fiel y comiénzalo y haz sus tareas y termínalo bien. Sé fiel en todo, en tu vida, y posiblemente si empiezas a hacerlo así, tu vida puede cambiar por completo. Entonces también lo fue Moisés. En toda la casa de Dios, cuando nosotros, es esta casa, ¿no? Piensas en un lugar con paredes y puertas y tu cocina y tus baños y bueno, Talí, no vivo en casa, vivo en departamento. Bueno, no importa, es el lugar donde vives. Pero aquí la idea de casa tiene que ver con el pueblo de Dios, la gente, el hogar. Y ahorita vamos a ver eso, quién es la casa de Dios. Pero podemos entender este ejemplo porque todos vivimos en una casa o en un departamento. Yo sé, por ejemplo, vivir en una casa, vivo en una casa, pero no sé construirla. Por supuesto hay arquitectos, ingenieros aquí que sí saben vivir en una casa y construirla, pero la mayoría de nosotros no. Y entonces vas a entender muy bien este ejemplo que está dando Hebreos capítulo 3, acerca de que Jesús es fiel y también Moisés en toda la casa de Dios, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este es un hecho, y es irrefutable. Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Ahora, el ministerio de Moisés tuvo mucha gloria. Estuvo cara a cara con Dios. O sea, la pasión de Moisés, si tú lees Éxodo, era eso: muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Era la pasión de Moisés era ver la gloria de Dios. Pero el ministerio de Jesús tiene mucha mayor gloria. Porque Juan capítulo 1 dice, porque la ley vino por mano de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Es mucho mayor eso. A mí me duele mucho cuando alguien empieza bien en su cristianismo, y de hecho apenas me enteré que me platicó mi esposa. La iglesia a la que nosotros íbamos hace 16 años era una iglesia muy chiquita, ni siquiera sabíamos que eran cristianos. Yo creo que si hubiéramos sabido que eran cristianos, pues no vamos. Así era nuestra manera de pensar. Por eso Dios como que dijo, no les voy a decir, y de pronto ya les digo. Pero ya cuando estábamos totalmente inmiscuidos en las cosas de Dios. Pero me acabo de enterar hace poco que esa iglesia donde comenzamos, y gente muy querida y muy amada, ellos ya dejaron el Nuevo Testamento. Y ya es puro Antiguo Testamento. Y ya todo se trata de la ley de Moisés y nada de Jesús. Y eso es lo que va pasando aquí. Había una tentación de regresar a la ley de Moisés. Y tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo? ¿Quién tiene mayor honra? ¿La casa misma o quién la hizo? Cuando vas a una casa y dices, oye, está bien bonita tu casa, ¿qué preguntas? O sea, ¿quién te la hizo?
¿Y quién tiene mayor gloria? ¿La casa misma o quien la hizo? Y por eso todos sabemos vivir en una casa, no todos sabemos construirla. Yo sé que alguien construyó mi casa, no se hizo sola, ¿verdad? Y mira el siguiente versículo, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno. Es lógico, ¿sí o no? O sea, nunca entras a una casa y dices, esta casa se hizo sola. Oye, felicidades casa, qué bonitos baños te hiciste a ti misma. Nunca haces eso. Pero ¿a poco no vivimos en un planeta y un universo? Y a veces hay gente que no se pregunta, ¿quién hizo esto? Y hay gente que piensa que se hizo solo. Y tienes que saber eso. No se hizo solo. Entonces, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, si tenías duda quién hizo el universo y el planeta y las estrellas y Marte, que Elon Musk quiere ir a Marte. ¿Ok? Todo lo hizo Dios. Absolutamente todo. Y vale la pena eso. O sea, Jesús es superior. Jesús hizo todo el universo. La casa no se hizo sola. El pueblo de Dios no se hizo solo. ¿Y Moisés qué era? Era uno más en el pueblo de Dios. Que era María, la madre de Jesús. Llena de gracia. ¿Quién necesita gracia? ¿Quién es pecador? Llena de gracia. Por supuesto, bendita entre las mujeres porque fue escogida para esa tarea tan increíble de que naciera el Hijo de Dios a través de ella. Pero ¿qué era María? Una más entre el pueblo de Dios. Y hay veces que hay gente que ve a Jesús como un maestro, un profeta o un líder. Por ejemplo, en el Islam, la gente cree en Jesús como un profeta importante, pero no como hijo de Dios. En filosofía, creen que Jesús es como un sabio más como Sócrates o líderes humanitarios. A veces gente cree que Jesús es como Gandhi. Y otra vez, no tengo nada contra Gandhi. Ve su película, lee sus libros, anima mucho a este hombre. Pero, o con Martin Luther King Jr. Hoy en día creen que Jesús es como estos líderes humanitarios. O sea, puede ser, o sea, como Elon Musk. Otros adoran más en Estados Unidos a Donald Trump. Otros piensan que Jesús es como otro más, como el Dalai Lama. O como, esto es terrible, pero Deepak Chopra. En religiones otros creen que Jesús es como Mahoma o como Krishna. En México hay, como en algunos países de Latinoamérica, esta idolatría al fútbol. Algunos creen que Jesús es como Messi. Y ese es el problema de los judíos. Estaban poniendo a Moisés en un lugar que no tenía y querían regresar a la ley de Dios. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Fue fiel, fue un hombre fiel, pero fue parte del pueblo de Dios, fue parte de la casa de Dios. Y fue siervo, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, por arriba
la cual somos nosotros, todos los creyentes. Entonces, Jesús hizo la casa y Moisés simplemente era parte de esa casa. Y Jesús estaba sobre esa casa. Entonces Jesús mismo es el arquitecto y el dueño de esa casa. Y entonces, ¿cómo no va a ser mayor? Entonces Cristo hizo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin, mira esto, firme hasta el fin. Si yo soy hermano santo, como dice el versículo 1, he sido llamado por Dios en este llamamiento celestial y considero quién es Jesús. Tengo que mantenerme firme en quién es Jesús y quién soy yo. Y nada me puede mover de ahí. Y no puedo regresar atrás a lo que yo creía o lo que yo pensaba, a mis tradiciones. Tengo que estar, ese es mi ancla. Y entonces tenemos que retener, esta palabra retener es agarrarte y no soltarte. Y eso es lo que toca hacer, agarrarnos y no soltarnos de Jesús. Nunca. Tenemos y nunca regresar atrás. Y retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nunca dejar la confianza que tenemos en Jesús. Nunca dejarnos de gloriar en la esperanza que tenemos en Él. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que hizo la iglesia y la casa de Dios, que Jesús tiene más gloria, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que no hay nada que se le asemeje, que es incomparable, que es mucho más excelente, que Jesús es el enviado, que es el Mesías, que es el apóstol, que es el representante de Dios ante los hombres, que es el sumo sacerdote. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, en la rebeldía, en el día de la tentación en el desierto. Y eso sucedió con Moisés. Muy importante. Entonces nos está llevando una historia que sucedió con Moisés. Y entonces el autor de Hebreos está diciendo, ok, no regresen. Aférrense a Jesús. ¿Por qué quisieran regresar a esto? Y entonces viene la historia del Éxodo y lo que pasó por 40 años en el desierto. Y entonces, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Cuidado con tener un corazón vagabundo, sin casa. No ser parte de la casa de Dios, no ser parte y rechazar este llamamiento celestial. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré a mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Nunca he escuchado a alguien, a mí así me encanta que de pronto, eso no pasa aquí en Veracruz, pero en Cuernavaca sí, ¿no? Señoras que dicen, ay, mira, qué lindos, todos los jóvenes tienen hermoso corazón. Y digo, señora, ilusa. O sea, la Biblia dice que nadie tiene buen corazón, que todos somos pecadores y nosotros constantemente tenemos que estar checando nuestro corazón y tener cuidado que ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que esa era la tentación, soltarse de Jesús y regresar al pasado. Dice, o sea, cuidado nosotros hoy, que no haya esta tentación, que no haya un corazón malo, que no haya un corazón incrédulo que no crea que Jesús es quien dice ser. El problema más grave de nuestro corazón es la incredulidad. Es no querer creer a pesar de lo que Dios está diciendo de sí mismo, para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué apartarse y soltarse del Dios vivo y regresar a Moisés? ¿Por qué?
para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. El pecado es un engaño. ¿Y por qué engaña? Porque puedes decir, bueno, no pasa nada. No sean exagerados, no pasa nada. Pregúntale a David lo que sucedió después de que estuvo con Betsabé. Él se dio cuenta que el pecado sí tiene consecuencias, que no lo puedes minimizar, que sí le tienes que hacer caso a Dios. O sea, si quieres ver lo cruel que es el pecado, tienes que ir a la cruz y ver a Jesús completamente azotado, desangrándose. Y eso es lo crudo y la consecuencia del pecado en un ser humano. Sí tiene una consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Y entonces, cuidado con el engaño del pecado. Cuidado con pensar que no pasa nada. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes retengamos firmes hasta el fin, que no nos soltemos nuestra confianza del principio. En el cristianismo no solamente es importante cómo empiezas, sino cómo sigues, cómo perseveras y cómo terminas tu carrera. Tienes que seguir y tienes que terminar bien. Nunca te sueltes de Jesús. Por eso es tan importante esta epístola, porque nos enseña quién es. Nunca te sueltes de Él. Y una de las cosas que pueden hacer que te sueltes de Él es que se endurezca tu corazón. ¿Y por qué se endurece tu corazón? ¿Y por qué pecas y te engañas? Por incredulidad. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Entonces por eso exhortaos unos a otros. A eso venimos cada semana, cada domingo, cada miércoles, cada discipulado. Nos estamos exhortando para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, esto de endurecerte no pasa de un día a otro. O sea, no es de que, mira, pues acá estoy súper bien con el Señor, estoy en un discipulado, estoy haciendo mi devocional, estoy orando con mi familia, estoy siendo fiel, estoy sirviendo en la iglesia pero algo pasó y de un día a otro ya, pequé, caí. No sucede eso. Endurecer tu corazón es un proceso. Si eso está pasando en tu vida, hoy te tienes que dar cuenta de eso y parar ahí. Eso es arrepentimiento, es decir, no puedo estar haciendo esto y regresar. ¿A qué? A Jesús. Regresa a Él. Dale la espalda al pecado. Dale la cara a Dios y aférrate a Él. Y eso, retengamos firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz. No endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí está. Todos se rebelaron. Los que salieron de Egipto por mano. Ahora, cuando salen de Egipto, vieron milagros, vieron las 10 plagas. Vieron cómo Dios, y creyeron. Y pusieron en los dinteles de sus puertas la marca. Y la muerte no tocó su casa, sino pasó por encima de ellos. Y antes de salir, despojaron a los vecinos y despojaron a Egipto. Y salieron. Y cuando ya están enfrente del Mar Rojo, y vienen los enemigos por atrás, vieron cómo Dios abrió el mar en dos. Y caminaron y pasaron. Y todavía después de que pasaron, tenían sed y tenían hambre. Y Dios les dio agua de la roca y les dio de comer. Todos los días. La provisión y la mano de Dios estaba con ellos. En el día,
una nube que cubría el sol, en la noche fuego que les daba calor. Vieron todo eso. Y a pesar de ver todo eso, se rebelaron contra Dios. Entonces no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Con ellos. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Ahora, no solamente ellos, su pecado fue incredulidad. Mandan los espías, entre ellos un espía que se llama Caleb. Ven la tierra prometida, la tierra de Canaán, y en vez de ver lo hermoso y lo bueno, ¿qué crees que ven? Lo malo. Hay gigantes, tienen miedo. Digo, pero a ver, ¿no había un poder más grande que Faraón? ¿Y tienes miedo a los de Canaán? Y el problema de ellos, ¿qué fue? No confiaron en Dios. Y entonces dijeron, no entramos. Y no solamente no entramos, sino queremos regresar a Egipto. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, no los dejó regresar. Murieron en el desierto. Solamente 2 hombres entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ellos no dudaron, ellos sí creyeron, ellos sí se aferraron. Pero entonces te das cuenta, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ¿por qué quieren regresar a eso? Si la ley de Moisés ve el resultado, y en Jesús, gracia y verdad. 3 cosas en Jesús: su bautismo, una voz del cielo, Él es mi Hijo amado. En la transfiguración, Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Muere Jesús en la cruz al tercer día, resucita, gloria. Nadie como Él. Nadie como Él. ¿Por qué regresar a otra cosa que no es Jesús? ¿Por qué voltear y ver atrás? Aférrate de Él, de Jesús. Y si tú hoy todavía no estás agarrado de su mano, Él te está diciendo, órale, vas, agarra mi mano. Y hoy lo que tienes que hacer es, si oyes hoy su voz, agarra su mano, aférrate a Él y retén eso hasta el final. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Esto es una decisión personal. No es una decisión familiar, es una decisión tuya con Dios. Y versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar. Yo como pastor de esa iglesia no quiero que nadie se quede sin entrar al reposo de Dios, que es la vida eterna. No te quedes sin entrar. Ahora, la única razón por la cual ellos no entraron, ahí está versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No seas incrédulo, cree. Aquí tienes toda la evidencia. O sea, después de una prédica así no puedes decir, es que como que no entiendo la Biblia. No inventes, no quieres entender. Y es un problema no de entendimiento, es un problema moral. No quieres cambiar, quieres seguir igual. Pero ¿quién quiere seguir igual? Si Dios mismo te está enseñando que Él es superior, que Él es más excelente, que Él es incomparable, ¿por qué rechazarías un llamado así en tu vida? Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin no es, no te equivoques y sé perfecto todo el tiempo. No es,
persevero hasta el fin, me aferro a Jesús y aunque me equivoque, le pido perdón, me arrepiento y sigo con Él. Sigo. Entonces no vuelvas atrás. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y si puedes tomar los elementos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces tú y yo nunca, a pesar de la cultura, a pesar de la sociedad, nos tenemos que avergonzar de decirle al mundo que somos cristianos. Eso somos, esa es nuestra identidad. Él nos amó, Él fue a la cruz por nosotros, Él se entregó a sí mismo. Y somos santos. Y tenemos un llamamiento celestial y tenemos que aferrarnos a Él y firmes hasta el final. Firmes. Si hoy como que venías diciendo, no, pues yo creo que ya como que esto no es para mí. Otra vez, esto no es una filosofía, esto no es un estilo de vida. Esto lleva más de 2000 años el cristianismo. O sea, yo cuando de pronto leo así y sigo en Twitter a los ateos, ¿no? Y son ateos y lo dicen y lo ponen en Twitter y están súper orgullosos de su ateísmo y su único propósito es ser anti Dios. Eso es. Y llevan argumentando por 2000 años lo mismo. ¿Y qué crees? Aquí seguimos los cristianos. Y ellos ya, aburren su mismo rollo. Y yo digo, a ver, si Dios no existe, ¿para qué tanto rollo? Nunca hay alguien anti-unicornios. Y hacen libros y escriben cosas. ¿Te das cuenta? No dudes. En tu Biblia hay suficiente evidencia histórica, geográfica, arqueológica de estas verdades. No dudes. Y nuestra profesión de fe tiene que ser hablada, pero tiene que ser vivida. Aférrate a Jesús. No te sueltes de Él. Nada ni nadie, ninguna relación, ninguna persona, ningún trabajo, ningún proyecto vale que te separes del Dios vivo.